A lo largo de más de 4 décadas recorriendo este servicio que la Divina Majestad ha puesto en mis manos, he sido testigo por inmenso privilegio de millares de prodigios. Mis ojos han visto cuerpos recobrar la salud en un instante, riquezas materiales restauradas por intervención sobrenatural, lazos matrimoniales devueltos a la vida desde la muerte del afecto, cadenas de vicios rotas en un parpadeo y almas transformadas por la potencia del Espíritu Santo. Mas en todo este tiempo he aprendido una verdad que quizá os asombre: rara vez obra Dios un milagro sin antes anunciarlo. Él es un Dios de orden perfecto, de procesos bien trazados, que prepara con igual diligencia tanto la maravilla como al ser que la ha de recibir. He descubierto, pues, que a cada grandeza milagrosa le preceden señales concretas, divinos avisos que nos disponen para la obra inminente. Son cual los primeros destellos que proclaman la salida del sol, como las gotas iniciales que prometen el aguacero o los tiernos brotes que cantan la llegada de la primavera. En esta tarde deseo compartir con vosotras la más crucial, la más honda y poderosa de las indicaciones que el Señor nos da antes de obrar un milagro portentoso en nuestra vida. Es una evidencia que he contemplado una y otra vez con tal firmeza que al reconocerla sé con certeza que un suceso extraordinario está por manifestarse. Es posible que la estéis experimentando ahora mismo sin discernir su verdadero significado, pero antes de desvelaros este signo, preciso es narraros el suceso que mutó para siempre mi comprensión sobre el modo de obrar de Dios. Corría el invierno del año 1965 y yo me hallaba sumida en una de las pruebas más severas de mi ministerio. Críticas feroces se alzaban contra mi labor y ataques personales me hacían dudar si acaso caminaba en la senda que Dios me había marcado. Además, las finanzas del ministerio atravesaban un tiempo de gran escasez. Aquella noche, tras uno de los días más agobiantes, llegué a mi posada de hotel con el alma completamente abatida. No me quedaba vigor para elevar plegarias elocuentes ni para presentar peticiones rebuscadas. Solo me senté al borde del lecho y con la crudeza de espíritu que solo brota en la cúspide de la desesperación le dije: Señor, no sé si podré seguir. No sé si tengo la fortaleza para esta obra, no sé si realmente escucho tu voz o si todo es fruto de mi fantasía. En ese momento de total desamparo, habiendo alcanzado el límite de mi propia fuerza y entendimiento, algo comenzó a surgir en mi interior. No fue un estruendo ni algo inmediato, pero sí inequívoco. Una santa quietud empezó a inundar la estancia, una paz ajena a mis tribulaciones externas, una certeza que no se sustentaba en mi entendimiento de la situación, y en esa calma, sin oír una voz con mis oídos, recibí la impresión más nítida en mi alma: hija mía, estás precisamente donde te necesito para lo que voy a realizar. No se me dieron detalles de lo que vendría, no obtuve respuesta a todas mis interrogantes, pero recibí algo de valor incalculable, la señal de que un portentoso milagro se estaba gestando. 2 semanas después, una llamada me transformó por completo la trayectoria del ministerio. Era la invitación a predicar en una serie de cultos que se convertirían en los más poderosos jamás vividos. Los milagros que allí se obraron afianzaron mi labor de modos que no había soñado, pero lo que más me conmovió no fueron las maravillas en sí, sino el reconocer que Dios me había dado un claro indicio de la llegada de algo extraordinario, una señal que desde entonces he aprendido a honrar y valorar como una de las más dulces muestras de la gracia divina. La señal que el Señor envía antes de un gran milagro es esta, amados míos: una santa congoja que nos conduce al agotamiento de nuestros propios medios. Es ese instante en que caemos en la cuenta de que hemos agotado todos los recursos humanos, en que reconocemos que una intervención del cielo se hace imprescindible. Es cuando llegamos a un punto sin más alternativa que depender enteramente de Dios. Ahora, permitidme ser muy explícita. No hablo de la desesperación común que nace del desánimo o la falta de fe. Hablo de una santa desesperación, una sacra entrega que no surge de la duda, sino de una fe tan profunda que reconoce que solo Dios puede llevar a cabo lo que es necesario. Es la misma congoja santa que padeció Moisés al encontrarse frente al Mar Rojo con el ejército egipcio a sus espaldas. Era un trance humanamente imposible, un momento sin escape visible, donde solo un prodigio podía salvarlos. Y fue justo en esa máxima aflicción que el Señor partió las aguas. Es idéntica a la desesperación santa que embargó a Elías en el monte Carmelo cuando desafió a los profetas de Baal, arriesgando su renombre, su ministerio y su propia vida.
Si el Altísimo no respondía con fuego, todo se perdería, pero fue precisamente en esa máxima vulnerabilidad que el poder divino descendió. Es la misma congoja santa que sintió la mujer con el flujo de sangre, tras gastar sus bienes en médicos y agotar toda esperanza, cuando su único refugio fue tocar el borde del manto de Jesús, y en ese instante de total abandono en él, experimentó su curación milagrosa. A lo largo de estos años de servicio, este patrón se me ha revelado una y otra vez. Los que reciben los milagros más asombrosos son aquellos que han llegado al punto de admitir que solo Dios es capaz de lo que se necesita. No son los que tienen todo bajo control, sino aquellos que han perdido su propio control. No son quienes tienen todas las respuestas, sino los que han agotado todas sus respuestas terrenales. Tengo grabada la imagen de una madre sola que acudió a uno de mis servicios con su hijo de 8 años en una silla de ruedas. El pequeño había nacido con una dolencia que los galenos habían sentenciado como incurable. Por años ella había peregrinado de especialista en especialista, consumido sus ahorros en tratamientos experimentales y agotado toda opción médica. Cuando se acercó a mí aquella noche, vi en sus ojos esa santa desesperación que he aprendido a reconocer. No era una derrota sin esperanza, sino una angustia henchida de fe. Hermana, me dijo, he intentado cuanto sé, he consumido mis opciones, pero sé que Dios puede hacer lo que los doctores no. Él es mi único asidero, pero Él es suficiente. Mientras orábamos por su hijo, sentí la presencia de Dios moviéndose de modo especial. Era como si toda aquella santa congoja hubiese creado el ambiente perfecto para la manifestación del poder divino. El niño no solo fue curado esa noche, sino que su sanación fue tan completa y palpable que hasta los doctores que lo habían desahuciado tuvieron que reconocer que había ocurrido algo extraordinario. Pero lo que más me impresionó fue cómo Dios había empleado la santa desesperación de aquella madre como cimiento para su intervención. Haber llegado al final de sus propios recursos no fue un infortunio, sino la preparación celestial para el milagro. Ved, mis amados, que el Señor no nos lleva a esos momentos de santa congoja para castigarnos o mostrarnos nuestra flaqueza. Nos lleva allí para ubicarnos en el lugar correcto para las maravillas que desea obrar. Es en esos trances que dejamos de apoyarnos en nuestra propia fuerza para depender por completo de la suya. Es cuando cesamos de confiar en nuestros planes para abrazar los designios perfectos de Él. La desesperación santa difiere de la desesperación carnal en aspectos muy precisos. La carnal nos precipita al pánico, a decisiones apresuradas, a intentos febriles por dominar aquello que nos supera. La santa congoja, en cambio, nos guía a la quietud, a la entrega, a una paz profunda que brota de saber que Dios lo tiene todo bajo su dominio, aunque nosotras no lo tengamos. Conocí a un mercader que había levantado un vasto negocio con años de esfuerzo y decisiones acertadas, pero una serie de reveses económicos fuera de su control lo habían llevado al borde de la ruina. Había agotado sus opciones financieras, consultado a los mejores asesores e implementado todas sus estrategias. Cuando me visitó, experimentaba esa desesperación santa que ya sé distinguir. Hermana, me confesó, por vez primera, me doy cuenta de que mi ingenio o mis destrezas no pueden resolver esto. He llegado al punto en que, o Dios interviene, o lo pierdo todo, pero extrañamente no estoy turbado. Siento una paz inexplicable, la certeza de que Dios tiene un plan que no alcanzo a ver. Esa serenidad en medio de una situación humanamente desoladora era la prueba de que experimentaba la desesperación santa, no la carnal, y en los meses siguientes, el Señor actuó de formas insospechadas, no solo salvando su empresa, sino llevándola a cimas de éxito mayores que antes de la crisis. Hermana, me dijo después, comprendo ahora que Dios no me permitió llegar al fin de mis recursos para aniquilarme, sino para posicionarme para algo mucho más grande de lo que yo había planeado. Mi santa desesperación fue la señal de que Él preparaba un milagro que exigía mi dependencia total. Otro rasgo de la desesperación santa es la claridad espiritual que antes nos era esquiva. En esos momentos, al agotar nuestros medios, a menudo vemos la situación con una nitidez que no era posible cuando estamos afanadas en arreglarlo todo por nuestra cuenta. Es como si Dios usara esos instantes de santa congoja para limpiar nuestros ojos interiores, para despojarnos de las distracciones que nos impedían ver su mano obrando, para ayudarnos a discernir lo verdaderamente importante. Una mujer que llevaba años batallando con un matrimonio disfuncional me habló de esta claridad. Había intentado cuanto sabía, terapias, libros de autoayuda,
cambios de conducta, sin ver fruto. Hermana, me dijo, al reconocer que no podía cambiar a mi esposo ni salvar mi matrimonio con mis fuerzas, algo curioso ocurrió. De repente, vi la situación con una perspicacia que no había tenido. Pude ver los errores que repetíamos, mi propia parte en los problemas, y lo que de verdad necesitaba cambiar. Esa claridad espiritual, nacida de su desesperación santa, fue el cimiento para la transformación de su unión. Al dejar de intentar controlar y cambiar a su esposo y enfocarse en lo que Dios quería obrar en ella, la dinámica de la relación comenzó a mutar. La desesperación santa también engendra en nosotras una humildad desconocida. Al llegar al límite de nuestros recursos, al darnos cuenta de que no somos tan capaces o autosuficientes, desarrollamos una humildad genuina que crea el ámbito perfecto para la obra de Dios. El orgullo y la autosuficiencia son grandes escollos para sus milagros. Cuando creemos que podemos resolverlo todo o que tenemos el control, no dejamos espacio para que Él haga lo que solo a Él le compete, pero la desesperación santa quiebra ese orgullo de modo liberador, nos exime de la carga de ser todopoderosas, de la presión de tener todas las respuestas y de la responsabilidad de manejar resultados que nos rebasan. Un joven pastor que luchaba con el crecimiento de su grey me describió esta metamorfosis. Había intentado toda estrategia aprendida en el seminario y todos los programas de otras iglesias, trabajando sin descanso. Tras años de esfuerzo con poco fruto, llegó a la desesperación santa. Hermana, me confesó, comprendí que intentaba edificar el reino de Dios con mis propias manos y obviamente no funcionaba. Tuve que admitir que no sabía cómo hacer crecer la iglesia y que necesitaba que Dios hiciera lo que yo no podía. Esa humildad, brotada de su congoja santa, cambió su enfoque ministerial. En lugar de depender de estrategias humanas, comenzó a depender de la guía del Espíritu. En lugar de programas ostentosos, se centró en crear un ambiente donde Dios pudiera moverse libremente. En los 2 años siguientes, su iglesia creció de manera que superó todo lo anterior y, más importante, la vida espiritual de la congregación se transformó profundamente. La desesperación santa también nos impulsa a una dependencia total de la oración que antes no existía. Al agotar nuestros recursos, la oración deja de ser un acto que cumplimos para convertirse en nuestro ser, se vuelve nuestro respiro espiritual, nuestro cordón umbilical con el cielo, nuestra conexión vital con la fuente de todo poder. He notado que quienes reciben los milagros más asombrosos han aprendido a vivir en una constante actitud de súplica, no por disciplina religiosa, sino por el reconocer que no pueden sobrevivir sin esa conexión incesante con Dios. Una madre con 2 hijos adolescentes, sumidos en las drogas, me describió esta mudanza en su vida de oración. Hermana, me dijo, antes de esta tribulación, oraba solo en las comidas o al acostarme, pero al darme cuenta de que no podía salvar a mis hijos con regaños o castigos, al reconocer que solo Dios podía tocar sus corazones, la oración se convirtió en mi aliento. Comenzó a orar mientras realizaba sus tareas, un diálogo constante con Dios sobre sus hijos. Esa vida de oración incesante, nacida de su desesperación santa, fue el cauce por el cual Dios obró la restauración de su familia. En el transcurso de 1 año, ambos jóvenes no solo dejaron las drogas, sino que tuvieron encuentros genuinos con Dios que transformaron por completo sus vidas. Pero quizás la cualidad más hermosa de la desesperación santa es que engendra en nosotros una fe que trasciende la razón humana. Es una fe que cree en las maravillas, aun sin ver cómo se realizarán, que confía en Dios, aun sin entender sus sendas, que reposa en su bondad, aun cuando las circunstancias sugieren lo contrario. Esta fe sobrenatural no nace de un esfuerzo por creer mejor, sino que surge naturalmente cuando reconocemos que no nos queda más opción que confiar plenamente en el Señor. Es la fe que brota al agotarse todas nuestras alternativas y solo quedar Él. Un matrimonio que llevaba más de 10 años luchando contra la infertilidad me relató esta clase de fe. Habían gastado sus ahorros en tratamientos, pasado por múltiples procedimientos dolorosos y sufrido la pena de embarazos perdidos. Médicamente, les habían dicho que la posibilidad de tener un hijo era casi nula. Hermana, me dijo la esposa, llegamos a una encrucijada, o nos amargábamos con Dios por no darnos el hijo anhelado, o elegíamos confiar en su plan perfecto.
aun si no incluía hijos biológicos. Elegimos confiar, no por ser fácil, sino porque llegamos al punto de reconocer que nuestra felicidad no podía depender de una cosa específica, sino que debía estar arraigada en nuestra relación con Dios. Esa fe sobrenatural, surgida de su desesperación santa, los condujo a una paz profunda, inexperimentada durante los años de lucha. Meses después de haber llegado a esa entrega total, concibieron de forma natural al hijo que los doctores habían declarado médicamente imposible. Ahora, amados, quiero que entendáis algo esencial. No os incito a buscar el sufrimiento, ni a regocijaros en los momentos difíciles. Lo que afirmo es que cuando esos trances nos alcanzan, cuando nos hallamos en situaciones donde nuestros propios recursos se han agotado, podemos verlos como posibles anuncios de que Dios está preparando algo extraordinario. La clave reside en cómo respondemos a esos momentos de congoja. Podemos reaccionar con pánico, con amargura, con resentimiento hacia Dios por permitirnos llegar a ese punto, o podemos responder con la santa entrega que reconoce que estos momentos son el preludio de las mayores maravillas que Él desea obrar. Si en este instante experimentáis esa santa desesperación, si habéis llegado al final de vuestros propios medios en algún aspecto de vuestra vida, si os encontráis donde solo un milagro puede cambiar las cosas, entended que podéis estar justo donde Dios os quiere para lo que va a hacer. En lugar de ver vuestra aflicción como un revés, comenzad a verla como un signo divino. En lugar de resistir la realidad de que no podéis resolverlo todo por vosotras mismas, rendíos a esa verdad y permitid que se convierta en el escenario para la intervención sobrenatural de Dios. Esto no significa pasividad o dejar de hacer lo que está a vuestro alcance. Significa reconocer la frontera entre lo que podéis y lo que solo Dios puede, y entregarle a Él aquello que escapa a vuestro control. Comprender además que los milagros de Dios a menudo vienen envueltos de formas insospechadas. A veces anhelamos que Él cambie nuestras circunstancias, pero Él cambia nuestros corazones. A veces esperamos que resuelva nuestros problemas de un modo, pero Él tiene una solución mejor que no habíamos considerado. La desesperación santa nos sitúa no solo para recibir los milagros que creemos necesitar, sino los milagros que Dios sabe que en verdad necesitamos. Nos abre a posibilidades que no habíamos contemplado y nos prepara para bendiciones que exceden nuestra imaginación. Recuerdo a un hombre que perdió su empleo tras 20 años en la misma compañía. A sus 55 años, con grandes responsabilidades financieras, se vio sumido en la desesperación santa. Había agotado las opciones de trabajo en su campo y reducido gastos al máximo. Solo un milagro podía salvar su situación. Hermana, me dijo, oro por un empleo, pero empiezo a sospechar que Dios tiene algo completamente distinto en mente. Acertó. En vez de otro trabajo similar, Dios le abrió la oportunidad de fundar su propio negocio en un área que siempre había sido su pasión, pero que nunca persiguió por seguridad. Su santa congoja lo llevó a tomar riesgos antes impensables, y aquella empresa, iniciada en su momento de mayor vulnerabilidad, se convirtió en el mayor triunfo de su vida, no solo económico, sino en satisfacción y propósito. La desesperación santa también nos enseña a apreciar los milagros de un modo que no haríamos si no hubiéramos llegado al fin de nuestros propios recursos. Cuando agotamos nuestras opciones y Dios interviene, reconocemos su mano de una forma que no lo haríamos si hubiésemos resuelto la situación por nuestra cuenta. Esto engendra en nosotras una gratitud profunda, una humildad sincera y una dependencia sana que cimenta una relación más íntima con Él. Los milagros no se vuelven excusas para la complacencia, sino recordatorios constantes de nuestra necesidad de Él y de su fidelidad inagotable. Quiero subrayar que la desesperación santa no es lo mismo que la resignación derrotista. La resignación dice, no hay esperanza, no hay nada que hacer, debo aceptar que las cosas no cambiarán. La desesperación santa dice, he agotado mis opciones humanas, pero Dios tiene opciones que yo no tengo. No sé cómo obrará, pero creo que Él puede hacer lo que yo no puedo. La diferencia estriba en la esperanza. La resignación mata la esperanza, la desesperación santa la aviva. La resignación nos inmoviliza, la desesperación santa nos hace activamente dependientes de Dios. La resignación lleva a la amargura, la desesperación santa conduce a la fe. Si os encontráis en este trance de santa desesperación, os animo a abrazarlo en lugar de rechazarlo. Os desafío a ver vuestra congoja no como prueba de abandono, sino como anuncio de que Él prepara algo extraordinario que exigirá vuestra total dependencia
paciencia. Esto puede implicar renunciar a la necesidad de comprender su modo de obrar. Puede significar soltar el control de los resultados y confiar en su sabiduría. Puede significar estar dispuestas a que la respuesta venga de maneras inesperadas, pero sobre todo significa mantener la fe aún en la oscuridad, sostener la esperanza cuando todo parece perdido y confiar en su bondad aún sin entender sus caminos. La desesperación santa es el indicador de que estáis listas para un milagro, pero también la invitación a una relación más honda con Dios. Es la oportunidad de conocerlo, no solo como aquel que resuelve problemas, sino como el Dios que es suficiente aun si los problemas persisten. Es la ocasión de descubrir que su amor no depende de nuestra capacidad para arreglarlo todo, que su bondad no se mide por la ausencia de tribulaciones y que su fidelidad no flaquea con nuestras circunstancias. Cuando aprendemos estas lecciones en la Santa Congoja, no solo nos posicionamos para milagros concretos, sino para una vida de maravillas constantes. Aprendemos a vivir dependiendo de Él, lo que nos mantiene abiertas a su intervención sobrenatural en todo. Oremos juntas. Padre Celestial, te damos gracias por tu modo de obrar en nuestras vidas, incluso a través de las horas más sombrías. Gracias porque tu amor es tan inmenso que nos conduces al límite de nuestros propios medios para prepararnos para los milagros que tienes reservados para quienes experimentan ahora la santa desesperación. Te ruego que les concedas la gracia de acoger este momento como señal de tu admirable preparación. Ayúdalos a rendir por completo sus situaciones a ti, a confiar en tu sabiduría perfecta y a reposar en tu amor incondicional. Desarrolla en nosotras la clase de fe que puede creer en los prodigios aún sin verlos. Ayúdanos a vivir en una dependencia sana de ti, reconociendo que somos más bendecidas cuando nos apoyamos por entero en tu gracia que cuando creemos poder resolverlo todo por nuestra cuenta. Y Señor, cuando realices los milagros que preparas, ayúdanos a recibirlos con humildad y gratitud, usando cada intervención para conocerte más íntimamente y para servirte con mayor fidelidad. En el nombre de Jesús, quien comprende la santa desesperación, pues la vivió en Getsemaní, y quien tiene el poder de transformar nuestra congoja en milagros que glorifiquen tu nombre. Amén. Amados míos, id y sabed que si sentís esta santa desesperación, estáis exactamente donde el Señor os desea para lo que está por acontecer. No os abatáis por haber llegado al final de vuestros recursos. Celebrad que estáis posicionadas para ver la mano de Dios obrar de maneras que superan cuanto podéis pedir o imaginar. Vuestra santa desesperación es el presagio de un gran milagro en camino. Mantened firme la fe, la esperanza y la expectación de que Dios está a punto de moverse en vuestras vidas de forma extraordinaria. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo os acompañen mientras esperáis en Él y recibís las maravillas que os tiene preparadas.